En esta tarde vamos a meditar un texto del Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que tenemos en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, cuando te recuerdo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de alegría, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también tú la tienes. Por eso te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Como hemos escuchado hace un momento, ¿verdad? El viernes en el estudio bíblico, pues una de las temáticas o uno de los asuntos que derivaban del texto que meditábamos tenía que ver con la persecución. Pedro y Juan habían sido detenidos, habían sido azotados, habían sido amenazados. Y después de todo esto, ellos, dice el texto bíblico, que se sentían gozosos de haber sido dignos de sufrir por la causa de Cristo, ¿verdad? Y eso, bueno, pues no deja de ser llamativo. Nosotros quizás, personas ya religiosas, que leemos la Biblia con mucha frecuencia, pues nos puede parecer lo normal en ellos, claro, no siempre en nosotros, pero por lo menos en otros, ¿verdad? En los textos bíblicos parece que estas personas era casi lo que tenían que hacer y decir, pero lo cierto es que no es tan fácil. Cuando hay persecución, cuando hay tortura, cuando hay amenazas, ¿verdad? Pues la reacción humana es de buscar la manera de protegerte, de evitar venir a por una segunda ración de golpes, ¿verdad? Sin embargo, encontramos que estos creyentes de la iglesia primitiva pues aceptaban, incluso con orgullo, el hecho de que pudieran padecer por la causa del Evangelio de Jesucristo. Y mencionábamos la idea de alguien que citaba que en los tiempos de persecución, la iglesia, como se nos ha recordado hoy también, ¿verdad? Pues crece, ¿verdad? Y alguien decía pues, que anhelaba los tiempos de persecución porque ahí es donde se veía la iglesia fiel y constante. Bueno, lo cierto es que anhelar la persecución no debería ser deseable en ningún caso, ¿verdad? Pero sí entendemos el anhelo de tener una comunidad, una iglesia pues celosa del Señor, constante, comprometida, ¿verdad? Que es a lo que el Señor nos llama. El texto que hemos leído es un texto en el que la situación que el apóstol Pablo está viviendo, que en definitiva es quien escribe esta epístola, esta carta, él está encarcelado. Él mismo lo reconoce en la carta, ¿verdad? Es preso por causa del Señor y además por la posible fecha de escritura de esta epístola, cabría pensar que es una situación de encarcelamiento de la que Pablo ya no saldrá y de la que él era consciente de que probablemente sus días, bueno, pues es como los de todos, ¿verdad? Están en las manos del Señor, pero humanamente hablando, pues sus días estaban contados. Seguramente sería ejecutado en no demasiado tiempo. Una situación así, ¿verdad?, de verse en los momentos finales, en la etapa final de su vida, no hace que Pablo se acobarde, no hace que Pablo se venga abajo, sino que reacciona y lo que hace es escribir una carta a Timoteo, no para, en fin,
desahogarse, contar, pues a lo mejor el legítimo temor o miedo que podría tener, quién no lo podría tener en esos momentos, ¿verdad? Sino que escribe para darle ánimo a Timoteo, y en cierta medida es una carta en la que Pablo le quiere pasar el testigo, la antorcha, ¿verdad?, para que la tarea, el que Pablo ha liderado, la misión que Pablo ha llevado adelante, pues que en cierta medida fuera Timoteo el que le diera continuidad. Timoteo más joven, ¿verdad? Y a lo que vamos es al hecho de que en medio de una situación de persecución, una situación de encarcelamiento como está el apóstol Pablo, no hay miedo, no hay una expresión de autocompasión, sino que vemos que Pablo se mantiene celoso por la obra del Señor, celoso por cuidar a aquellos que Dios le ha dado a su cargo, para guiarlos, para enseñarlos, ¿verdad? Y como decimos y hemos leído, pues Pablo le escribe a Timoteo, que le dice amado hijo. La relación de Pablo con Timoteo es una relación muy, muy especial. Timoteo, que era de origen judío, recordad que ¿quién era judío? ¿La madre o el padre de Timoteo? La madre, ¿verdad? Porque sabemos que además es por la madre donde viene la identidad judía, ¿verdad? Y entonces el texto bíblico además así nos lo recuerda, que la madre de Timoteo era judía y el padre era griego, gentil, ¿verdad? Y sabemos, por lo que el texto bíblico nos cuenta, de que fue uno de los grandes colaboradores de Pablo, que lo tuvo en muy alta estima, incluso pues posiblemente lo veía como su sucesor, ¿verdad? En Filipenses 2, 19 al 22, Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahí podríamos buscar otras citas donde se destaca esta situación positiva, ¿verdad? Y como hemos mencionado, pues Pablo va a escribirle a Timoteo para animarle, para darle quizás ese empujón que todavía le hacía falta, ¿verdad?, para tomar la iniciativa, el liderazgo que Pablo esperaba y veía en él. Cuando hace memoria Pablo de Timoteo, dice que lo hace dando gracias a Dios, y con una conciencia limpia, ¿verdad? Pero da gracias a Dios de la memoria que él tiene de Timoteo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Que cuando alguien que quizás ya no está con nosotros nos manda una carta, bueno, ya cartas no se escriben, ¿no? Pero casi, pero nos mande un correo electrónico, que cada vez se usan menos, un WhatsApp, lo que sea que se use ahora, ¿verdad? Y que pueda decir, oye, cuando me acuerdo de ti, doy gracias a Dios. Bueno, qué bonita es esa influencia, ¿verdad?, en aquellos que están a nuestro alrededor, que puedan sentir que hemos sido para edificación, que hemos sido una persona positiva, que edifica, que construye, que ayuda, que es cercana, ¿verdad? Yo creo que dejar esa impronta en los demás es algo hermoso, ¿verdad? Y Pablo pues es lo que dice: doy gracias a Dios cuando me acuerdo de ti. Es lo que primero que tiene Pablo que decir de él, después de haberle reconocido como un hijo amado, que sabemos que no es hijo biológico, ¿verdad?, sino hijo espiritual del apóstol. Y como decimos, que Pablo quiere exhortarle, quiere animarle, quiere darle ese empujón, ¿verdad?, para su vida, para su ministerio. Y lo primero que hace después de, como hemos mencionado, pues dar gracias a Dios por su influencia, por su vida, recuerda la influencia de su madre y de su abuela, de Loida y de Eunice. Loida su abuela, su madre Eunice. Y todos hemos pensado y hemos dicho tantas veces, ¿verdad?, que la fe no se hereda, ¿verdad?, que la fe es una respuesta personal, individual, que padres creyentes no
engendran hijos creyentes, ¿verdad? Cada uno tiene que dar su propio paso de fe, su propia decisión personal de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero a veces debemos poner las cosas en la perspectiva adecuada, ¿verdad? Y qué duda cabe que en ese proceso de decisión, el testimonio, la vida de unos padres de buen hacer cristiano, de buen testimonio, ¿verdad? Pues pueden, de hecho, marcar la vida de sus hijos y dejar una impronta que pueda, sin duda, ayudar de manera positiva a que ellos acepten al Señor. Y entonces Pablo reconoce y hace memoria no solo de la fe que tiene Timoteo, que es suya, ¿verdad?, pero también la fe que habitó en su abuela y en su madre Eunice. Y eso, pensándolo quizás a nuestro tiempo, yo no sé cuántos podemos decir que tenemos, que nuestros padres eran creyentes o no, ¿verdad? Cada uno tiene su propia historia, pero sin duda, yo creo que el texto y la exhortación se puede traer a nuestra situación presente en el hecho de que todos somos parte de una gran familia espiritual. Ninguno hemos llegado aquí por casualidad, porque no hay casualidades con el Señor. El Señor siempre se sirve, el Señor siempre usa a personas que se cruzan en nuestro camino de una forma quizás a nuestro entender accidental o intencional, ¿verdad? Pero ninguno somos resultado espiritualmente de la nada, ninguno florecemos creyentes así de repente, sino que siempre podemos recordar a una persona, a un grupo, a una comunidad, a alguien, ¿verdad?, que tuvo un papel importante, decisivo para hacernos llegar al Señor, ¿verdad? Y creo que eso es un recordatorio que Pablo hace a Timoteo diciendo qué importante fue el testimonio de tu abuela y de tu madre para que tú seas quien eres por tu fe, pero ellas estaban ahí. Y creo que eso también es una palabra de exhortación para nosotros. En primer lugar, y lo más inmediato, pues para nuestra familia carnal más directa, los que somos padres, ¿verdad?, nuestros hijos y demás, pero también como iglesia, es muy importante que recordemos la tarea tan destacada que tenemos para que otros puedan conocer a Cristo. Ya no solo en lo evidente de predicar la palabra, de darla a conocer, pero también en el hecho de ser una comunidad que a las personas que andan buscando al Señor sea una comunidad de acogida, sea una comunidad que vive los valores del reino de Dios, que no solo son palabras, sino que es una vivencia. Eso hace que muchas personas puedan conocer al Señor, puedan sentirse atraídas por el Señor de una manera, en algunos casos, decisiva. Los que estudian el desarrollo del cristianismo, cómo en cada generación ha ido evolucionando, pues hablan de que en épocas no muy lejanas de nosotros, quizás el proceso de acercarse a la fe era inicialmente un proceso de convicción. La gente pues escuchaba acerca de la fe y se convencía, bueno, el Espíritu Santo les convencía, ¿no? Pero para que nos entendamos, ¿verdad?, en ese proceso de la Iglesia, pues muchos primero se sentían atraídos por el mensaje, por lo que se les predicaba. Había un tiempo, quizás, he mencionado antes la época de la dictadura, ¿verdad? Y ahí, pues, predicar un evangelio en el que a la gente se la sacaba de los errores que había, de las prácticas y de las tradiciones que tenían, ¿verdad? Pues eso era un paso casi inicial para ir a la fe que después les llevaba a la comunidad. Sin embargo, en los tiempos recientes, en tiempos más modernos, los estudiosos nos dicen que lo que primero se da es la comunidad y después la convicción de lo que es la fe, la doctrina, las enseñanzas y demás. Hoy, quizás porque vivimos en un mundo donde todo es a la carrera, donde todo es tan angustioso, ¿verdad?, que vivimos con la lengua afuera y tan angustiados por las agendas, por las carreras, por llegar al trabajo y demás, que encontrar una comunidad que acoge, que recibe, en una ciudad incluso tan grande como Madrid, en la que hay tanta gente, pero que a la vez hay tanta gente sola,
que se siente sola en medio de la multitud, que haya una comunidad que acoge, que recibe, que acompaña, en muchos casos es el primer paso para que después la fe despierte en los corazones de las personas. Y creo que esto nos tiene a nosotros que hacer poner en valor de la importancia que tenemos como comunidad, como iglesia, en el que otros puedan conocer a Jesucristo. Que quizás alguno pueda llegar aquí buscando no sabemos qué, pero el amor, la acogida, el testimonio, sin duda puede hacer que esas personas se puedan después sentir atraídas por Jesucristo. Pablo reconoce en la abuela y madre de Timoteo un valor importante para su decisión de fe. La iglesia del Señor tenemos que ser ese valor importante, esa comunidad que engendra hijos espirituales por su testimonio, por su acogida, por su amor, por su paciencia, por su perdón mutuo. En definitiva, ser la comunidad de Cristo aquí en la tierra para que otros que viven pues existencias a veces angustiadas, solas, en fin, con las realidades que cada uno tenga. Que la iglesia del Señor sea ese sitio donde encuentren paz, donde verdaderamente la presencia del Señor se haga tangible y un día puedan mirar atrás estas personas, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y decir, gracias a estas personas que me amaron, que me acogieron, yo fui y busqué al Señor. Eso es un primer elemento que Pablo destaca aquí y me parece importante. En segundo lugar, después de reconocer esa familia espiritual importante en la vida de cualquier creyente, después Pablo le dice, te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. Que aumentes tu pasión por la obra del Señor. Que avives la llama del Espíritu que está en tu vida. Timoteo, lo vemos en la primera carta que Pablo le escribe, le dice, ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud, recordamos el texto, ¿verdad? Es como si Pablo ya hubiera visto los dones, la capacidad de este hombre, pero que quizás en una sociedad como la del tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad?, donde había un gran respeto, se veneraba a los mayores, a las personas ancianas, pues su liderazgo, su sabiduría, su experiencia era tenida en cuenta en la comunidad. Que surgiera un líder joven, pues eso podría ser quizás algo chocante, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, oye, si el Señor te ha llamado, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero ya el problema no era solamente que algunos pudieran hacer de menos a Timoteo porque todavía no estaba tan rodado, no era tan experto en la vida, sino que él mismo se dejaba quizás acomplejar, un poquito venir a menos por la reacción de la comunidad alrededor de sí, ¿verdad? Y entonces Pablo le había dicho ya, ninguno tenga en poco tu juventud. Y ahora le dice, espabila, Timoteo, y pon en marcha el don que Dios ha puesto en tu vida por la imposición de mis manos, ¿verdad? Y aquí hay un llamamiento muy importante. No solo hay que tener el don, sino hay que desarrollarlo. Timoteo no podría servir de mucho si aquellas capacidades, aquellas herramientas, aquel valor que Dios había puesto por medio de sus dones del Espíritu en sus manos, en su vida, si no los desarrollaba no servían para nada. Y por eso Pablo le dice que despiertes, que avives, que pongas en marcha aquel llamamiento que Dios ha puesto en tu vida. Y esto es algo muy importante. Lo era para Timoteo y otra vez es muy importante para nosotros. Claro, a Timoteo se lo dice en una situación muy complicada. Uno, el propio contexto es un contexto hostil. Pablo está en la cárcel. Es decir, que avivar el don suponía ponerse en una posición muy visible para quizás acabar como Pablo mismo terminó en la cárcel. Un contexto, como digo, hostil fuera, en la sociedad, un contexto nada fácil dentro, porque quizás le veían joven
y no le daban o no le respetaban como quizás debería, y él mismo quizás con sus propias inseguridades. Pero ahí es donde Pablo quería que Timoteo desarrollara la vocación, el llamamiento que Dios le había dado. Y es lo mismo que Pablo nos dice hoy, nos diría a cada uno de nosotros. Tenemos que avivar el don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dones distintos y diversos. Cada uno aquel o aquellos dones que haya recibido del Señor. La palabra dice que Dios, por su Espíritu, ha repartido con gracia y generosidad sus dones a todos y cada uno de los que formamos parte de la Iglesia. No es a uno sí, a otro no, no, a todos. Nos ha dado vocación, llamamiento de participar, de sumar, de arrimar las manos, el hombro, para que la Iglesia del Señor, la comunidad de fe, que no es otra cosa que la suma de todos nosotros, cumpla la vocación y el llamamiento que Dios nos ha dado. Por eso le dice, Timoteo, despierta, desarrolla ese don. Y a nosotros nos dice lo mismo. Si no lo hemos hecho todavía, tenemos que despertar y desarrollar el don, los dones, el llamamiento que Dios ha depositado en nuestras vidas. Hermanos, esto es una cosa que cada vez tenemos, está ya inventado, no estamos descubriendo nada 2000 años después, pero desgraciadamente 2000 años después todavía tenemos que seguir recordándolo. No hay iglesia sin nosotros. La iglesia es una institución humana, en el sentido que está formado por personas. Es una institución divina porque Dios es el que la llama a existir, pero la iglesia no es ni más ni menos que personas que han creído en Jesucristo que la forman y la constituyen. Sin nosotros no hay iglesia, sin las personas, sin los creyentes. Por tanto, creyentes que no despiertan sus dones, que no avivan su vocación, que no ponen en marcha su llamamiento, lo que está transmitiendo eso es una iglesia que no despierta, que no avanza, que no proyecta el llamamiento que Dios ha puesto en sus vidas. Cuando leemos los 3 textos generales que hay en la Biblia, ¿verdad?, de los dones, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, que son los textos así más tradicionales acerca de los dones espirituales. Los dones, quien los recibe es la iglesia. Es verdad que los reciben los individuos, pero los reciben los individuos en tanto en cuanto a que somos parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, no recibimos los dones como algo propio que queda a nuestro mejor criterio el usar, utilizar, activar según nos parezca, sino que el don es para la iglesia a través de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no activo el don que está en mí, la iglesia no está activando ese don. No hay IBE sin Fernando Méndez, como no hay IBE sin Elena Briones, como no hay IBE sin Manuel Martínez, no hay IBE sin Rafael. En fin, poned cada uno vuestro nombre. Porque IBE somos nosotros. Y a nosotros, como iglesia local, el Señor nos ha dado los dones para que los pongamos en marcha, porque somos parte de un cuerpo que tiene que moverse bien coordinado y tiene que llevar adelante la vocación que Dios nos ha dado. No hay iglesia sin nosotros. Seguramente si no estamos nosotros vendrán otros, pero nos entendemos, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. La iglesia como una realidad compuesta de personas, de creyentes, de nosotros, con un llamamiento, con una vocación que hay que desarrollar. Claro, Timoteo podría decir, Pablo, pero es que mírate, desarrollarla cárcel, desarrollarla es los demás chismorreando, mira qué jovencito este que se cree que pretende, tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Seguro que nosotros podemos poner infinidad
de excusas y de pretextos. Somos maestros, ¿eh? Si los pudiéramos escribir, publicaríamos libros, ¿verdad? De la capacidad que tenemos para disculparnos y excusarnos todos. Pero la palabra del Señor nos dice que hay que avivar nuestro llamamiento, de que hay que avivar el don que está en nosotros. ¿Por qué? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso se lo dice a Timoteo, porque seguramente se asusta, abrumado por todo lo que se le podría venir encima, y le dice, Timoteo, pero Dios no te ha dicho que puedes ser un cobarde, tienes que ser valiente y tienes que ir adelante. A nosotros seguramente no nos hubiera dicho que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo creo que a lo mejor a nosotros, en la libertad que disfrutamos y tenemos, a lo mejor el Señor nos hubiera dicho, porque no nos ha dado Dios espíritu de comodidad. Porque a lo mejor nosotros somos muy valientes, pero somos muy cómodos. Decía Joaquín hace un momento, ¿qué tenéis que hacer a las 7? Hombre, ¿sabes lo bien que estoy yo en el sofá con el aire acondicionado y el refresquito a las 7 de la tarde después de una semana de trabajo? Pues sí, estás en la gloria, claro. Pero es que no nos ha dado Dios espíritu de comodidad. No es la vida simplemente eso, sino es una vida de compromiso. Y que tampoco son tantos a veces los que se nos pide a nivel comunitario. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía para asustarnos con lo que nos pueda pasar. No nos ha dado Dios espíritu de comodidad para que pensemos que el criterio de vida es lo fácil, lo sencillo. Nunca dijo Jesús que seguirle fuera fácil. Que quiera venir en pos de mí tiene que tomar ¿qué? Su cruz. No lo digo yo, ¿vale? Ya está el pastor otra vez, qué pesado. Estoy citando la Biblia. ¿Vale? La vida cristiana es militante, es comprometida. Necesitamos sumar juntos para que el mensaje del reino de Dios transforme nuestra sociedad. En fin, yo me enteraba hoy que todavía no ha empezado la campaña electoral. Y ya estamos saturados, ¿no?, de mensajes de tal, y resulta que no ha empezado todavía la campaña en sí. Escuchamos mensajes en todas las direcciones. Pero hay una coincidencia de una sociedad necesitada. Materialmente, moralmente, espiritualmente. ¿Qué nos lo va a solucionar? ¿El PSOE y el PP son los que lo van a solucionar únicamente? ¿Eso va a ser la respuesta? ¿Eso es lo único que nosotros pensamos que va a transformar nuestro país? ¿No se nos ha ocurrido pensar que quizás nosotros deberíamos estar en campaña electoral y ofrecer el mensaje del Evangelio, no como un partido político, que ya tenemos experiencias en otros lugares de esas distorsiones, pero como comunidad, llevando el mensaje de Cristo? No es esa nuestra aportación al mundo en el que estamos, a las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Ese es nuestro llamamiento, eso es lo que Pablo nos dice: avivad el don que tenéis en vosotros, avivad la presencia de Dios que está en vosotros, que es la que va a transformar allí donde estáis, ahí donde participáis. No nos ha dado espíritu de cobardía o de comodidad, sino que nos ha dado espíritu de fortaleza, le dice a Timoteo. Él se sentía blandito porque era joven. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud fortaleza, decisión, liderazgo, en el mejor sentido de la palabra. Cuando hablamos de liderazgo no es mandar y dar órdenes. Liderazgo es un ejemplo que otros quieran seguir. Nos ha dado espíritu de fortaleza, espíritu de amor. Es la esencia de lo que somos y de lo que hacemos. El amor de Dios es el que nos ha traído aquí. El amor de Dios es el que nosotros queremos honrar y el amor de Dios es el que tenemos que compartir. Eso es lo que nuestra sociedad necesita. El amor de Dios en palabra y hecho, que transforme, que cambie, que consuele, que acompañe, que ayude, que alimente. Y por último, nos ha dado Dios un espíritu de buen juicio. Traducción antigua decía de dominio propio, ¿verdad? En cierta medida,
ese buen juicio, ese dominio propio es para que estemos en control de nosotros mismos y esa realidad la vivamos de manera continuada. Que no seamos gente de arranque un día, Señor, lo que tú quieras, y después el resto del tiempo desaparecidos en combate. Sino que realmente en nuestro dominio propio, en el dominio de nuestras emociones, en el dominio de nuestras respuestas, de nuestras actuaciones, seamos firmes y constantes en el llamamiento que Dios ha puesto a nuestras vidas. Esa disciplina personal de mantener la llama del Espíritu viva en nosotros. Ya conocéis ese ejemplo, ¿verdad?, que se pone tantas veces, el fuego, ¿verdad?, las ascuas. Si tú retiras un ascua, ¿verdad?, el primer ratito, pues todavía quemará y brillará y tal, pero seguramente se apagará antes que las que están juntas, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto a nuestra constancia, nuestro dominio propio, no podemos pretender brillar un ratito, sino que tenemos que mantener el fuego vivo y constante. Y esa es una actitud personal, eso es una decisión personal. Hermanos, a veces usamos la frase, es que no lo siento del Señor, no siento, vamos a dejarnos de tanto, no lo siento. El sentimiento ya está, no está Cristo en nosotros. No está su Santo Espíritu, ¿qué más queremos sentir? Lo que nos está diciendo es avivemos eso y pongámonos en marcha. No estemos con pretextos, no estemos con evasivas esperando que llegue el momento. ¿Recordáis el viejo himno? Nunca esperes el momento de una grande acción. Porque a veces parece que estamos esperando el momento de volver a ir a la luna. No, ninguno vamos a ir a la luna. Tenemos que brillar, como dice el himno, en el sitio donde estemos, en cada momento, en cada situación. La fe cristiana no es de grandes ocasiones, sino de un cristianismo fiel y continuado. Fijaros, si nosotros estudiásemos la historia del cristianismo primitivo, todos a veces pensamos que el cristianismo creció a base de grandes predicaciones, ¿verdad? Pablo predicaba y la gente se convertía. Nada más lejos de la realidad. Eso no es más que anecdótico. Apenas hay demostrable y justificable crecimiento de la Iglesia por esas grandes predicaciones en las plazas y tal. El cristianismo ha crecido siempre por creyentes comprometidos, la gente sencilla como cada uno de nosotros que ha brillado en el sitio donde estaba, que ha avivado el don que Dios le ha puesto y ha sido luz a los que tiene a su alrededor. Y el cristianismo ha crecido por multiplicación natural de aquellos que tenían cada uno de ellos a su alrededor. No son los grandes evangelistas, no son los grandes pastores y predicadores los que hacen crecer el cristianismo. Lo hace crecer el Señor, evidentemente, pero por medio de su iglesia en su conjunto. No nos dejemos deslumbrar por grandes nombres. Somos tú y yo los llamados a llevar el mensaje del Evangelio que transforma la vida y que renueva. En definitiva, y terminamos aquí, el apóstol Pablo en un tiempo difícil le dice a Timoteo, Timoteo, tienes una herencia espiritual hermosa. Tienes un don precioso del Señor, avívalo, ponlo en marcha. No dejes que se apague, porque Dios te ha dado espíritu de valentía, con amor, con fortaleza, con buen criterio. Y es lo que nos está pidiendo a nosotros. No nos está pidiendo, no nos parezca esto que ahora tenemos. No, en nuestra vida cotidiana. Mantengamos viva la presencia de Cristo y que quienes estén alrededor de nosotros sepan que somos creyentes, que se note a Cristo en nuestro hablar, en nuestro hacer, en nuestro tratar, en nuestro gestionar lo que el Señor pone a nuestras manos, que seamos las manos y los pies de Cristo allí donde estemos, avivemos el poder de su presencia y de su llamamiento en cada uno de nosotros y que el Señor nos bendiga. Amén.